El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a los países de la Alianza Atlántica que entreguen a Ucrania nuevos sistemas de defensa aérea tras la escalada de la ofensiva rusa. Precisamente hoy, Rusia volvió a bombardear la ciudad de Zaporilla. Tenemos reporte desde Bruselas. El sindicato CGT aseguró que llevará ante los tribunales la medida del gobierno francés que obliga a los trabajadores en paro a volver al trabajo. La huelga de los empleados de las refinerías ha generado un gran desabastecimiento de combustible. Hoy, el 12 de octubre, se conmemora en gran parte de América y en España la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, una llegada que dio pie a la colonización española del continente, por lo que celebrar la fecha es motivo de malestar entre gran parte de la población que recuerda el genocidio de los pueblos indígenas. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos esta edición con información relacionada con la guerra en Ucrania. En Bruselas se celebra la primera reunión de la OTAN desde la anexión a Rusia de los territorios de Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. En el encuentro, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, agradeció a los miembros de la Alianza Atlántica el envío de nuevos sistemas de defensa antiaéreos a Kiev ante la escalada de la ofensiva rusa. Recordemos que tras la explosión del sábado en el puente de Crimea, de la que Rusia acusa a Ucrania, el lunes las fuerzas de Moscú lanzaron un ataque masivo con 81 misiles sobre todo el territorio ucraniano, incluida la capital, Kiev. Como resultado, al menos 20 personas murieron y decenas de civiles resultaron heridos. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos ampliaba previamente sobre las decisiones de la OTAN para reforzar su apoyo a Ucrania. Los ministros de la OTAN hoy han querido enviar un mensaje muy claro. Van a ayudar a Ucrania, pase lo que pase. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que ahora mismo la prioridad es ayudar a Ucrania con sistemas de defensa antiaérea, algo que se ha visto muy claramente en estos últimos ataques por parte de Rusia de los últimos días en territorio ucraniano. En este sentido, Stoltenberg ha agradecido la ayuda de Estados Unidos y también de Alemania, en que se han enviado este tipo de sistemas de defensa recientemente. De hecho, también el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha asegurado que este tipo de ayuda, tanto la urgente como la de más a largo plazo, va a seguir enviándose a Ucrania con toda la ayuda que sea necesaria. Justamente hoy, además, los ministros de Defensa de la OTAN se han reunido con su homólogo ucraniano, Oleksiy Reznikov, que se ha podido escuchar de primera mano cuáles son las necesidades de Ucrania en materia militar. Muchos países en la reunión han asegurado que ya han anunciado nuevos compromisos de ayuda militar a Ucrania. Por ejemplo, Canadá ha anunciado 30 millones de dólares en nuevo equipamiento militar, pero también Países Bajos, en que seguirá ayudando con formación y también sistemas de defensa de cohetes. Y en Nueva York continúa la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se debate precisamente la anexión a Rusia de los territorios de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Recordemos que la integración de estos territorios se basa en el resultado de referendos no reconocidos por la comunidad internacional. El voto de la moción de condena a las anexiones será público, lo que revelará los apoyos con los que cuenta el Kremlin a estas alturas de la guerra. Y mientras tanto, en Moscú, el ejército ruso rindió homenaje a sus soldados caídos en la guerra de Ucrania, con el lema «Gloria a los héroes». Como les decíamos, Rusia ha intensificado sus ataques aéreos, pero a pesar de la movilización de reservistas, pierde control sobre el terreno. Andrés Granadillo nos tiene los detalles. Un homenaje a los soldados caídos en combate. Con fotos en las calles de Podolsk, a las afueras de Moscú, las autoridades rusas apoyan a su ejército. En los carteles se lee «Gloria a los héroes de Podolsk». En las imágenes están Iván Muray y Valery Milyukov, quienes murieron en territorio ucraniano. En esta nueva fase de la guerra, Rusia llamó a unos 300.000 reservistas el pasado 21 de septiembre, el mayor número desde la Segunda Guerra Mundial.
Estamos hablando de una movilización parcial, es decir, solo estarán sujetos al servicio militar los ciudadanos que estén actualmente en la reserva y sobre todo aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas y tengan ciertas especialidades militares y experiencia relevante. Aunque Moscú sostiene que la mayoría de los reclutados son voluntarios, el anuncio causó que los hombres llamados al combate intentaran salir para la vecina Georgia en unas filas que parecían interminables. El ministro de Defensa ruso afirmó se han enlistado más de la mitad. Desde el 21 de septiembre se ha llevado a cabo una movilización parcial en el país. A día de hoy, más de 200.000 personas han entrado en el ejército. A pesar de esta nueva estrategia, los ataques por parte de la contraofensiva ucraniana ha devuelto el dominio sobre algunas ciudades que estuvieron bajo control ruso durante meses. Según el Washington Post, que cita al medio ruso Mediazona, hasta julio unos 5.100 soldados habrían muerto en Ucrania, pero la inteligencia estadounidense dice que podrían llegar a los 15.000. Vamos ahora a Francia, porque el Sindicato de Trabajadores CGT afirmó que impugnará ante la justicia la decisión del gobierno de obligar a trabajadores en huelga a volver a sus puestos de trabajo en el depósito de la petrolera ExxonMobil en Normandía, tras semanas de escasez causada por los paros en refinerías tanto de Exxon como de Total, donde continúan las movilizaciones. El sindicato alega que el Ejecutivo vulnera así el derecho a la huelga. Marta Moya con los detalles. El gobierno francés ha cumplido sus amenazas. Los empleados en huelga de este depósito de ExxonMobil tendrán que volver al trabajo o enfrentarse a sanciones penales. Nos enfurece porque se está violando nuestro derecho a la huelga. Desde el principio nuestro movimiento ha sido pacífico. Obviamente nosotros, CGT, en cuanto tengamos estas demandas, presentaremos denuncias a través de nuestros abogados. Por el momento, la obligación a trabajar no se refiere a las actividades de las refinerías y, por tanto, a la producción de combustible. Pero el objetivo es permitir el transporte de la gasolina que ya está almacenada allí. 6 de las 7 refinerías seguían cerradas el miércoles, algunas desde hace más de 2 semanas. Está previsto que el gobierno realice otras requisiciones en los próximos días. El impacto de este conflicto social se ha alargado y somos conscientes de ello. Es algo insoportable para demasiados franceses, a algunos de los cuales se les impide ir a trabajar, llevar a sus hijos al colegio. Mientras las filas en las gasolineras se alargan en toda Francia, en algunos departamentos los prefectos dan prioridad a los vehículos de emergencia y a los cuidadores, una medida que no a todo el mundo le gusta. Esta es la tercera estación de servicio en la que he estado, así que hemos estado luchando desde esta mañana. Desde las 7 de la mañana estoy en la calle. Ante la probabilidad de que continúe la escasez, cada vez más sindicatos de las llamadas profesiones esenciales exigen un acceso prioritario. En otras noticias, en Irán continúan las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini bajo custodia de la Policía de la Moral el 16 de septiembre. Desde entonces, la muerte de la joven de 22 años ha desencadenado un movimiento masivo contra el régimen de Teherán. Ya son 4 semanas de manifestaciones en medio de la represión mortal que ejerce la fuerza pública, así como de cortes de las comunicaciones y de Internet. Previamente hablamos con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, sobre el desarrollo de la situación. Por lo que se puede leer en esos mensajes que circulan en las redes sociales, esta nueva jornada de protestas es un mensaje más al Estado iraní de que estas movilizaciones no van a parar. Ya casi estamos a pocas horas de que se cumpla un mes de la detención de esta joven kurda Mahsa Amini en Teherán por la Policía de la Moral. Horas después sería llevada al hospital con muerte cerebral. También una de las razones para la convocatoria del día de hoy se debe a la gran represión que estamos viendo en las últimas horas en el Kurdistán iraní. Esto viene dándose desde el comienzo, desde pocas horas después de la muerte de Mahsa Amini. Recordemos que ella es kurda. Allí empezaron las protestas no solamente en su ciudad Saguez, sino en la capital del Kurdistán iraní, en Sanandash, donde ha habido una gran represión de las autoridades. Sin embargo, esta se ha aumentado según se ha conocido y a pesar de las restricciones de Internet en los últimos 3 días. No se sabe el número de muertos, pero se dice que hay bastantes personas
personas heridas. Se habla de gran presencia de las autoridades, no solamente en Sanandaj, sino en Maribán, una población fronteriza con el Kurdistán iraquí. Y es que Irán acusa a dos grandes grupos opositores kurdos iraníes con base en Irak de estar promoviendo esas protestas dentro del país. Una organización de derechos humanos iraníes que opera en Oslo habla de 201 personas muertas hasta el momento y dice que muchos de esos serían en el Kurdistán iraní, pero eso también llega en un momento en el que el Estado, el iraní, intenta crear lazos o por lo menos puentes de comunicación con la población. Hoy veíamos cómo Teherán está llena de pancartas con la bandera de Irán y hablan de la unidad de Irán, y hay ya versiones dentro de algunas autoridades que hablan de crear diálogos, puntos de encuentro, pero hoy el líder supremo volvía y se refería a estas protestas como pequeños movimientos aislados que estaban siendo promovidos desde el extranjero. Cambiamos de tema. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, lo que desencadenó en la colonización española del continente. Más de 500 años después, la fecha sigue causando controversia por cómo debe ser conmemorada. En Guatemala, en este día, el movimiento antirracista, encabezado por mujeres indígenas, denuncia el persistente racismo institucional en el país. Nuestros corresponsales Aurora Bayut y Andrés Suárez nos traen la historia. Vinieron de Ecuador, México, Colombia, Honduras. 500 mujeres indígenas de todo el continente se reunieron en Guatemala para enfrentar juntas las políticas de exclusión que sufren desde hace 230 años. Y la celebración por la llegada de Cristóbal Colón a América no entró en la agenda de la cumbre. Parte de esa política institucionalizada del racismo que existe en nuestro país es querernos decir de que el 12 de octubre es el día que nos descubrieron, que a partir del 12 de octubre empezó la civilización en nuestros estados. Para nosotros el 12 de octubre ha sido uno de los días más crueles, más oscuros de nuestra historia. El país anfitrión cuenta con un 50% de mayas, garífunas, xincas y afrodescendientes. Y dentro de esos pueblos la pobreza es 300% más fuerte que en el resto de Guatemala. Pero la mayor exclusión la viven las mujeres por vestir la ropa que las identifican como indígenas. Las que hemos venido luchando somos las mujeres, porque somos las víctimas de esta discriminación. Por lo que encontraron en el uso de sus trajes una manera de resistir. O sea, todo el proceso de colonización en Guatemala ha sido un proceso de desindigenización. Y entonces mucha gente se avergüenza o muchos perdieron el idioma, la indumentaria. Nosotras vemos nuestros tejidos como parte de nuestros territorios que hay que defender. En el municipio de Santiago Zacatepeques, donde solo las abuelas seguían tejiendo, ese arte retomó fuerza. Verónica es una de las nuevas alumnas a punto de aprender a tejer los diseños ancestrales. Nuestras abuelas y abuelos lucharon día con día para que prevalezca nuestro tejido. Cada hilo, cada color representa la lucha y el esfuerzo, sobre todo la historia de nuestro pueblo. 530 años después del día en que cambió por completo la historia de sus ancestros indígenas, estas mujeres aún resisten el racismo a base de hilos y memoria. Precisamente, previamente, conversamos con la historiadora Valentina Mena, de la Universidad Javeriana de Bogotá, sobre el enfoque que deberíamos darle a la conmemoración del 12 de octubre. Escuchemos. Bueno, como tal, festivo significa que habría una festividad, y en este caso no sería una festividad, porque históricamente, pues este día nació en 1913, cuando el exministro español Faustino Rodríguez Sampedro decidió como presidente de la Unión Iberoamericana crear esta idea del Día de Colón para unir España y América. ¿Cuál es el problema? El problema es que si tú lo llamas como celebración, entonces hay que celebrar que Colón llegó a América. Eso desencadenó una serie de matanzas, de enfermedades y de cuestiones que hoy en día están revaluadas. Entonces, celebración como tal no, pero sí es una conmemoración de que ocurrió este hecho de la colonización y que varios pueblos indígenas, también la esclavitud se originó a raíz de esto.
Y la NASA anunció que el 14 de noviembre volverá a intentar el lanzamiento de la misión Artemis 1, destinada a allanar el camino para el regreso de la humanidad a la Luna. Recordemos que la agencia estadounidense ha tenido que posponer ya 3 veces la partida de la misión, 2 veces por razones técnicas y otra por causas meteorológicas. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros en France 24 y france24.com.